Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad de Barcelona y es profesora asociada del Departamento de Psicología Social en la UAMO. Además, es la coordinadora de temas relacionados con ciencia abierta en el proyecto Race for Civis, donde recibe también el papel de Project Manager. En esta ponencia se abordará el concepto de ciencia abierta, el cual presenta un nuevo enfoque en la manera de realizar, gestionar y difundir la ciencia. Así que cuando quiera. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale. Bueno, he querido poner el título de doctora, no suelo poner mucho, no para ponerme ahí como que soy doctora, pero para enseñar que también he estado en vuestro lugar y sé lo cuán complicado y es un desafío, ¿no? Un reto muy grande este de ese proceso de ser doctora, ¿no? Bueno, voy a hablar a vosotros un tema que también tiene que ver con inclusión y tiene que ver con desigualdades, ¿no? Que es la ciencia abierta y, bueno, y voy a explicar el motivo, yo creo que a lo largo de mi presentación vas a entender por qué. Primero de todo, quería saber quién de vosotros habéis escuchado hablar de ciencia abierta. ¿Quién de vosotros sabéis realmente lo que es ciencia abierta? ¿Quién de vosotros habéis escuchado hablar de acceso abierto o publicación en abierto? Vale. ¿Y revistas indexadas? Pues claro, casi todos, ¿no? Vale. Pues la ciencia abierta tiene que ver, y bastante, lo que yo llamo que la ciencia hoy en día está pasando por una crisis existencial, ¿no? Estamos preguntando para qué sirve y para quién se hace ciencia, ¿no? En la actualidad, la mayoría de nosotros estamos muy preocupados en publicar, ¿no? Porque hay una industria de artículos y publicaciones. Entonces, la publicación, el publicar, hoy en día es más importante de que lo que encontramos de respuestas en nuestras investigaciones. Estamos mucho más preocupados a ver cuántos artículos salen de nuestras investigaciones más de lo que lo vamos a encontrar en nuestras investigaciones, ¿no? Y qué jugo sacamos de todo lo que estamos investigando en términos de publicación. ¿Y dónde lo vamos a publicar? ¿En qué cuartil vamos a publicar? ¿No? ¿Dónde va a ser aceptado nuestra publicación? Entonces, la evaluación de la producción científica también está extremadamente basada en publicación. O sea, tenemos que publicar para poder avanzar en nuestra carrera científica. Y con eso estamos mucho más preocupados con publicar, estamos cada vez más nos alejando de la problemática social, de este diálogo entre lo que hay, ¿no? Que al principio de la ciencia, si vamos a estudiar la historia de la ciencia, estábamos muy preocupados de encontrar respuestas para nuestro cotidiano y hoy en día estamos más preocupados en buscar respuestas de cómo vamos a publicar y con la cantidad de lo que vamos a publicar, ¿no? Y entonces esto nos está alejando la ciencia de la sociedad. Y el COVID pues ha puesto de manifiesto esta problemática y la importancia de la apertura, porque a partir del momento que se pudo abrir los datos entre investigadores, se ha encontrado mucho más rápido las soluciones de una problemática que era urgente. Entonces se ha puesto muy de manifiesto la necesidad de apertura, ¿no? De esta ciencia más abierta. Entonces, la ciencia abierta
tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de paradigma que involucra muchas áreas y también tiene que ver con una desnormalización de lo que es ciencia, ¿no? Hoy en día. Entonces, es una desnormalización de la forma de producir ciencia, en la forma de gestionar la ciencia y difundir los resultados científicos. No solo los resultados, sino los datos también de nuestra investigación. Entonces, las características fundamentales de la ciencia abierta es la apertura, la transparencia, el compartir datos, reutilizar contenidos y el trabajo colaborativo, no solo entre científicos, pero entre la ciencia y la sociedad. Entonces, la ciencia abierta es un concepto paraguas, o sea, no tiene solo que ver con la publicación, en publicar en abierto, que es lo más conocido, y habéis levantado la mano muchos, ¿no? Porque sabéis lo que es publicar en abierto, pero tiene mucho más va mucho más allá. Y hay dos dimensiones, a mí me gusta pensar así, que hay dos dimensiones de apertura. Una es de las fases de la investigación, o sea, de este contenido que producimos en investigación, y otro es la apertura del pensar la ciencia con la sociedad, o sea, y el grado de colaboración entre los implicados, no solo ciencia entre científicos, pero el científico y la sociedad. Entonces, la ciencia abierta, ella, a partir de estas dimensiones, de este concepto paraguas, abarca 6 dimensiones. Hay más, hay otros autores que ponen 8, pero yo creo que aquí está bastante bien gestionado las dimensiones, porque como es un concepto bastante nuevo, también está todo por conformarse, ¿no? Pero la mayoría de la documentación que hay sobre ciencia abierta, pues hablamos de 6 dimensiones. La primera de ellas es el acceso abierto, lo que conocéis y de los resultados de la investigación, que conocéis muchos de vosotros. La apertura de los datos y protocolos y metodologías abiertos. El tercero, la plataforma de código en abierto, la revisión por pares abierta de nuestras publicaciones, ¿no? De la revisión de nuestras publicaciones, de nuestros manuscritos, y la ciencia ciudadana y las nuevas formas de medir la evaluación, el rendimiento de la investigación. Son estos las 6 dimensiones actuales. Voy a pasar muy rápidamente, explicar así muy resumidamente cada una de ellas. El primero, el acceso abierto, sería la difusión libre y gratuita de los resultados de la investigación. El segundo, los datos y protocolos y metodologías en abierto, que quiere decir la apertura de datos de investigación, que tiene como objetivo fundamental facilitar esta reutilización, que es el caso de que ha habido en el COVID, ¿no? Por parte de otro personal investigador, de la comunidad investigadora. Y va más allá, va así un poco más allá del acceso abierto, porque no se abre solamente los resultados, sino el proceso de nuestra investigación. O sea, se deja en abierto para poder reutilizar. Otra dimensión es la plataforma de código abierto, que sería crear una manera, ¿no? de dejar en abierto nuestros datos. Entonces, los datos de investigación deberán estar ajustados a cuatro criterios definidos como la sigla FAIR, que significa findable, ¿no? Findable, accessible, interoperable y recyclable. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los datos científicos tienen que ser etiquetados como metadatos, o sea, para poder ser difundidos y encontrados, ¿no? Eso es findable. Disponer de licencias abiertas, o sea, estar accesible, para que puedan ser recuperados y reutilizados. O sea, esto quiere decir de reciclado, ¿no? O sea, que se pueden ser reutilizados. La revisión por pares en abierta, esto ya pasa, o sea, la revisión por pares en las revistas que enviamos, ¿no? Para los journals, pues esto ya se hace, ¿no? La evaluación por pares. Pero esto es diferente
porque se aplica la apertura y la transparencia al proceso de revisión de estos artículos por estos pares. Entonces, hay diferentes maneras de dejar esto en abierto. Primero sería facilitar la identidad de los autores a los pares que lo están revisando y también la identidad de los revisores. Dejar en abierto los informes de los revisores o facilitar en el proceso de revisión un diálogo mayor entre la persona que escribe y el revisor, ¿no? El grupo, los autores y los revisores. Entonces, que se haya una participación más amplia en ese proceso, que no sea enviar el revisor envía su informe y no, o sea, que esto sea más abierto, ¿no? El diálogo. Las otras dos últimas dimensiones sería la ciencia ciudadana y aquí también entra la comunicación científica, que sería promover la participación de la sociedad en todas las fases de la actividad de investigadora, hasta pensar qué vamos a investigar, hacer con que la sociedad esté participando en la metodología, en la recogida de datos, en pensar los análisis de los datos juntos con la sociedad, o sea, enseñar lo que hemos encontrado de resultados y pensar juntos la discusión de esos datos, pensar por qué hemos encontrado eso, o sea, es tener esa discusión abierta con la sociedad de todo el proceso de investigación y de la generación de conocimiento, ¿no? Y las nuevas formas de medir el rendimiento de investigación, que es lo más novedoso y que está la crème de la crème, vamos a decir hoy en día, de la ciencia abierta, que está poniendo bastante... o sea, la ciencia abierta hoy en día aparece muchísimo más por el tema de la evaluación de la investigación. Y ya lo voy a explicar por qué, que sería entonces los nuevos incentivos y mecanismos de reconocimiento de mérito académico, que se aparta, que no se da tanta énfasis, no solo a la publicación, sino a otras actividades del investigador, ¿no? Que se ponga también peso a otras actividades que hace el investigador más allá de publicar. Entonces va más allá de la medición de éxito por publicaciones y niveles de impacto de las revistas en las que publicamos. Entonces, ¿por qué hablo de esto en el doctorado, ¿no? O sea, hasta muy poco la ciencia abierta era un concepto que estaba por ahí. Sí que el acceso abierto se ha dado mucho a conocer, pero la ciencia abierta en general, pues hasta los años, no sé, 2011, 2012, 2013, no se hablaba mucho, o sea, no había mucho desarrollo en eso. Había, sí, todo un proceso de conformación de todo esto, pero era como algo muy alternativo, ¿no? Pero hoy en día, esto va ganando cada vez más peso, sobre todo después de, ahí por los 2013, sobre todo 2016, cuando la Comisión Europea empieza a poner mucho peso en esto, y es hoy en día la gran impulsora, sobre todo en Europa, de ciencia abierta. Y como tiene mucho peso, es una institución que tiene muchísimo peso de poder, o sea, tiene mucho poder, pues está, o sea, es género y ciencia abierta. O sea, si lees hoy en día el programa Marco, que ya es, o sea, no es más el Horizonte Europa, sino el Horizonte 2020, que terminó en 2020, sino el Horizonte Europa, ves que esto está todo el tiempo en boga, ¿no? Y entonces, al principio, lo que pasó, en 2016, la Comisión Europea ha juntado los mayores expertos en el área en Europa y ha creado una plataforma que se llama European Open Science Policy. ¿Qué es eso? O sea, ha juntado todas las personas que más entendían de este tema para hablar juntas y pensar en leyes y cómo poner esto en práctica. No solo
un tratado de buenas intenciones, sino cómo meter esto en práctica. Y desde muchas áreas, y sobre todo empezó en el Horizonte 2020, que ha sido el programa marco, donde apareció una obligatoriedad, la primera, que ha sido que todos los investigadores que han sido financiados por dinero europeo, de la Comisión Europea, en este programa, pues tenían la obligatoriedad de publicar sus hallazgos, sus respuestas de investigación, sus resultados en acceso abierto, en revistas de acceso abierto. Luego, en 2021, sobre todo por el tema sobre todo por esta masa crítica que se creó con el European Open Science Policy Platform, con todos estos investigadores súper expertos en estos, pues se ha puesto en marcha en 2021 el nuevo Espacio Europeo de Investigación. Y ahí sí que se puso, vamos, mucha fuerza en lo que es ciencia abierta. Y por eso hablo a vosotros, porque esto va a caer, ¿no? O sea, va a caer sí o sí en vuestra construcción de la carrera investigadora. Esto ya no tiene más freno, ¿vale? Y ahora el programa marco nuevo, que se llama Horizon Europe, Horizonte Europa, ya no es solamente más obligatorio la publicación en acceso en abierto, y ahora sobre todo, no solo que se tiene que publicar en acceso abierto, porque esto todas las revistas ahora tienes que pagar para publicar en abierto, y para ellos es un filón, ¿no? Es muy bueno para ellos. Entonces, ahora no es solo publicar en acceso en abierto, pero en repositorios confiables. O sea, no es en cualquier revista que puedes publicar en abierto, pero el repositorio tiene que ser confiable. Más allá de eso, hay medidas para garantizar, todo el investigador financiado por el Horizonte Europa tiene que enseñar, tiene que tener un plan de medidas para garantizar la reproductividad de los resultados de investigación. Los datos de investigación, cuando posible, tienen que estar en abierto. Y hay un gran impulso a la ciencia ciudadana y la comunicación científica. Y de hecho hay una convocatoria específica porque en el Horizonte Europa hay muchas convocatorias, ¿no? Y con varios nombres, hay los clústeres y eso, pero hay una que es específica, y en casi todas hay mucha énfasis a eso de trabajar junto con la sociedad. O sea, hay si tienes esto, tienes un plus, ¿no? En la mayoría de las convocatorias. Si te planteas a trabajar junto con la sociedad, tienes un punto a más en la mayoría de las convocatorias. Y algunas es obligatorio. Y otra cosa que está impulsando mucho, que ha puesto muchísimo peso, y luego os voy a explicar, es la reforma de cómo evaluar la producción científica. Y entonces, lo que pasa, o sea, si vamos a ver lo que pasa, es que con ese peso que la Comisión Europea pone a la ciencia abierta, pues lo que hace es arrastrar a todos los demás países que van de la mano de la Comisión Europea, pues tiene que moverse también. Y sobre todo España, que es el cuarto país con mayor financiación de proyectos, que ha tenido el cuarto país que ha tenido mayor financiación de proyectos en el programa marco anterior, el H2020, y hoy en día sigue en el mismo camino, con lo cual nuestra producción científica está bastante dependiente de la financiación europea, con lo cual hay que hacer algo, ¿no? Si la Comisión te pide que haga, pues hay que hacer. Entonces, está habiendo cada vez más una adecuación de la normativa, y todo eso a pasos súper acelerados. O sea, se ha creado la Ley de la Ciencia en 2022, o sea, no se ha creado, se ha puesto un artículo que es el 37, que es totalmente dedicado a ciencia abierta.
Y esto ha sido en 2022, o sea, el año pasado no hace ni un año. Luego, la nueva ley del sistema universitario también, que ha salido este año, tiene un artículo dedicado a ciencia abierta. Y luego, ahora es nuevo, es de mes pasado, en mayo, se ha lanzado la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, o sea, cómo poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, está siendo súper acelerado con la presión de la Comisión Europea de que esto tiene que salir de la teoría a la realidad. Entonces, es solo para enseñar vosotros aquí, no voy a desplazarme, pero aquí hay mucho acceso abierto, o sea, ese es el artículo, ¿no? O sea, acceso abierto, que tiene que estar, ¿no? Los datos tienen que estar en FAIR, bueno, seguir este término, bueno, esto, el FAIR, los datos en abierto, o sea, hay mucho de esto, y la ley orgánica también, o sea, que hay que desarrollar infraestructuras y plataformas en abierto, que debe seguir los principios FAIR, la utilización de repositorios como forma de acceso, y todo que sea financiado, no solamente por Europa, pero también a nivel nacional, pues tiene que seguir estos patrones, ¿no? Y se fomentará la ciencia ciudadana, la ciencia ciudadana es el que está ahí por desabrochar, ¿no? Que todavía está más en su evolución todavía, pero lo demás es como muy claro de que hay que hacerlo, sí o sí. Y entonces, en la UAM también se está haciendo cosas, o sea, nos estamos moviendo adentro de la UAM. El año pasado, antes mismo de salir las nuevas leyes donde están los artículos de ciencia abierta, pues se ha creado una comisión técnica de ciencia abierta que está compuesta por diferentes áreas dentro de la universidad para pensar en cómo promocionar la ciencia abierta en la universidad y cómo adecuarse a esta nueva panorámica, ¿no? de cómo hacer ciencia. Y también en el año pasado, en marzo, pues se ha aprobado la declaración de CIVIS, porque en CIVIS ha salido una declaración donde todas las universidades de esta alianza aprobarían, ¿no? un marco de referencia para implantación de la ciencia abierta, no solo en la universidad, en esta universidad, pero en toda alianza. Dentro de bibliotecas también, desde hace bastante tiempo, junto con el consorcio Madroño, se ha puesto en marcha repositorios de publicaciones en abierto y de datos en abierto también, y el portal científico donde todos los investigadores pueden volcar sus resultados de investigación, su producción científica. Antes del final de este año, pues también hay un repositorio de recursos educativos en abierto que se está desarrollando. Y se va a llevar a cabo la semana que viene un curso de ciencia abierta para personal de la biblioteca, que van a ser 5 ediciones. Yo también voy a estar metida en esto, pero que parece, bueno, a mí me encanta el tema, pues, con lo cual a mí me parece súper interesante, pero ahora para personal de biblioteca, que estará más volcado a la perspectiva de los bibliotecarios, porque esto cae mucho en bibliotecas, ¿no? Y por eso hay tanto desarrollo en bibliotecas. Si se vas a cualquier otra universidad, pues como tiene que ver con repositorios, acceso en abierto, de publicaciones, todo esto involucra mucho las bibliotecas, y realmente ha sido las primeras a pensar en esto y a poner, hay presión dentro de las universidades de que esto tenía que ser pensado, y en esta universidad ha sido bastante parecido con la norma, que generalmente sale de ahí porque ellos están más al tanto de estos temas. Pero como la ciencia abierta abarca mucho de investigación, mucho de difusión científica, de comunicación científica, pues también tiene que abarcar otros áreas que ahora se está poniendo en marcha. Pues también dentro de Reach for Cities, que es donde yo trabajo,
no solo como profesora, pero también como coordinadora de los temas de ciencia abierta, pues estamos promocionando muchas acciones, pero es que están en desarrollo, por eso todavía no veis. Pero estamos desarrollando guidelines, como unos textos pequeños de cómo desarrollar temas de ciencia abierta, sobre todo ciencia ciudadana y comunicación científica. Vamos a promocionar, estamos en el desarrollo de un award, de un premio, de comunicación científica. Estamos finalizando una plataforma de grupos de expertos en ciencia ciudadana y comunicación científica y ciencia abierta. Cursos, que hay un VIPS de comunicación científica que es para doctorandos. A lo mejor alguno de vosotros estáis en este curso, porque ha sido, de hecho, para nuestra sorpresa, ha tenido mucho éxito, ha habido mucha gente interesada en participar. Y también estamos bastante metidos en el tema de la reforma de la evaluación de la investigación. En el IERUM, que es una alianza de universidades, de nuevas universidades europeas, que tienen menos de 50 años, pues la UAN participa de este grupo y dentro del trabajo de muchos, pero también está involucrado en el grupo de trabajo de ciencia abierta. Y en el COARA, que voy a explicar ahora lo que es, se ha firmado, la UAN ha firmado y es como miembro, y ha sido uno de los primeros a firmar, que tiene que ver con la reforma de la evaluación de la investigación, y ahora os voy a explicar. Bueno, entonces yo quería poner dos temas que han sido recientes, lo más reciente, que todo es reciente, pero esto sí es algo reciente y muy aplicable a vosotros, que es el tema de la reforma de la evaluación de la investigación. Esto sale de este grupo de trabajo, de esa plataforma europea para desarrollar políticas de ciencia abierta. Esto ha salido de ahí. O sea, ahora es mucho más que eso, pero la base ha sido, o sea, el caldo de cultivo ha sido esto, ¿no? En 2007 ya empezaron a publicar algunas cosas, en 2020, bueno, 2021 ha salido como un documento de intenciones de que esto debería ser hecho y luego salió el agreement, o sea, donde todos, bueno, se ha dejado en abierto para cualquier institución científica alrededor, no solo europea, pero a nivel mundial, firmase este agreement. ¿Y para qué? Porque hoy en día, como ya he hablado, un investigador no hace solamente, o sea, un investigador no es que solamente publica. Un investigador hace supervisiones, un investigador da clases, un investigador revisa papers, que esto es una cosa que es súper demandante, o sea, tienes que estar ahí, es mucho trabajo, ¿y para qué? O sea, en tu currículum esto no cuenta nada hoy en día, ¿no? Y la enseñanza, lo mismo. Las acciones de innovación o entonces de comunicación científica, o sea, la gente que hace comunicación científica, que es algo tan importante, hace por amor a lo que, pero en su currículum esto no cuenta, o sea, sí cuenta muy poco, ¿no? La ciencia ciudadana, igual, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué involucrar? Porque esto es claro que es mucho más trabajo. Salimos de nuestro mindset de lo que es hacer ciencia, de lo que es desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, involucrar a la sociedad da trabajo, es mucho más trabajoso. Y también las publicaciones en otros medios, que no sean en revistas Q1 o en JCRs, ¿no? Que a veces en un área de investigación es mucho más importante publicar en un manual, por ejemplo, que publicar en una revista, pero tienes que publicar en una revista para poder avanzar en tu carrera de investigación hoy en día. Entonces, es ahí que se quiere cambiar. Entonces, y hay más cosas, pero en una de ellas que involucra mucho vosotros, que estáis al principio de carrera, pues ahí va a cambiar muchas cosas. Y esto va a cambiar sí o sí, porque la cosa va muy presionada. Entonces, del agreement, o sea, se lanzó el agreement
en 20 de junio del año pasado. Pues a finales del año pasado, el 1 de diciembre, se instituyó una coalición que se llama COARA, que es justamente esa coalición, son de todos los firmantes de este agreement, que hoy en día ya son 521 firmantes, instituciones que han firmado. La ONU ha firmado ya el año pasado y España es el segundo país con más firmas. Y a lo mejor podemos pensar por qué, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que cambiar y que los investigadores reivindican también, ¿no? De cómo están siendo evaluados. La España, después de, yo creo que es Polonia la primera, España es la segunda, o es, ahora se me olvidó cuál es la primera, pero y Francia, o sea, somos 4 y son las que más tienen una manera de evaluar bastante enrijecida, o sea, bastante dura en la manera de evaluar, a diferencia de otros países, ¿no? Entonces, España tiene muchos firmantes. En la práctica, ¿qué pasa con esa coalición? Pues, bueno, el agreement, me olvidó explicar aquí, que es esta parte. Pues el agreement, es muy chocante. Cuando lo lees dices, madre mía, esto va a cambiar toda la manera de lo que es evaluar, ¿no? Entonces hay frases bastante impactantes como es abandonar el uso inapropiado de los factores de impacto, ese tipo de cosas que es como bastante que te quedas así, ¿no? Y luego vas tratando de entender que esto es como que hay que ser así de duro y luego ir pensando en cómo se puede cambiar todo eso, ¿no? Pero a vosotros, sobre todo, lo que más impacta, yo creo, que es reconocer la diversidad y contribución de otras contribuciones más allá de la publicación científica, ¿no? Que es este primero. Que dice en acuerdo, o sea, en relación a las necesidades y la naturaleza de la investigación. Yo creo que esto es lo más bonito de ese agreement. Entonces, en la práctica, este COARA, ¿no? Que son esas instituciones que van a firmar, no es solo un tratado de buenas intenciones, se quiere realmente poner en práctica todo eso. Y esto está siendo extremadamente acelerado. O sea, esto ha salido en diciembre de 2022, o sea, del año pasado, con lo cual ha habido la época de vacaciones y todo esto. En enero se abrió la convocatoria para grupos de trabajo. Hemos propuesto, tenemos una propuesta de grupo de trabajo que sería los desafíos, los retos de esta reforma de la evaluación de la investigación a las alianzas europeas y también a las instituciones de investigación. O sea, tenemos una propuesta de grupo de trabajo que ha sido enviada la semana pasada. Primero ha sido una expresión de interés, que ha sido todo súper rápido. Ha sido en mayo y la semana pasada pues tuvimos que entregar la propuesta final. Y aquí está no solamente la UAM representando CIVIS y otras universidades de CIVIS también está, Marsella, Bucarest y Atenas. También otras 3 alianzas, ese SIC y el CNAGES, que es como si fuera ese SIC francés. Y bueno, esto es algo que entonces se pensará después con estos grupos de trabajo formados, se pensará en cómo desarrollar propuestas para poner esto en práctica en 5 años. Tenemos 2 años para pensar en cómo estructurar la acción y 5 años para tener los resultados, o sea, poner en práctica todo eso. Es todo súper acelerado. Y esto tiene la base de la Comisión Europea, y no solo la Comisión Europea, he puesto aquí solo la Comisión, pero la UNESCO es otra que está promocionando muchísimo, la OCDE también es otra, pero sobre todo yo creo que lo más
más fuerza que hay a nivel no solo europeo, que es la Comisión Europea, pero también a nivel mundial hay otros, a nivel global, hay como la UNESCO, es una otra institución que tiene muchísimos manuales, lo podéis mirar por internet, hay muchísimos manuales súper didácticos para este tipo de tema, ¿no? Y también a nivel nacional, pues, como he dicho, el mes pasado, hace menos de un mes, pues se lanzó a nivel nacional la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. ¿Qué quiere decir eso? Poner en práctica la ciencia abierta. O sea, si ves, yo no voy a desplazarme aquí a explicar la estrategia, pero en la estrategia hay acciones, o sea, están estos objetivos, hay ejes y hay fechas, hay periodos donde se va a hacer cosas y están cada una de las tareas que hay que hacer, acciones que hay que hacer, pues también es cortito, puedes sacar de internet y está basado, hay 4 ejes de enfoque. Primero son las infraestructuras digitales, cómo desarrollar infraestructuras digitales en abierto, que estén relacionadas con European Open Science, European Cloud, quiere decir que es una plataforma de ciencia abierta a nivel europeo. Entonces hay que desarrollar una otra plataforma nacional que esté trabajando en conjunto con esta europea para que los datos estén en abierto de una forma tecnológica igual a la europea, ¿no? Entonces hay que desarrollar esas infraestructuras digitales para que todo, no solo la publicación, pero los datos estén en abierto. El acceso abierto de las publicaciones, que tienen que ser no solamente en revistas el acceso abierto, pero en plataformas que promocionen, no que tengas que pagar por publicar y acceder a estos resultados de investigación, a estas publicaciones, pero también en plataformas, por ejemplo, de las universidades, que no sea pagados. O sea, lo que se quiere quitar es el peso de esta industria, de esta industria de publicación. Lo que se quiere es eso. Y dar a la ciencia su lugar, que es de derecho, ¿no? Que no estemos nosotros fomentando a que grandes empresas estén ganando dinero con nuestro trabajo gratis, ¿no? Porque lo que hacemos es gratis. Y entonces, la gestión de los datos de investigación, siguiendo los principios FAIR, que es aquellos que he enseñado a vosotros, y la evaluación de la investigación. También hay estrategias para adecuar esta nueva manera de evaluar a los investigadores a esta nueva manera de pensar la evaluación. Y también reconocer y formar a las personas, a los investigadores sobre lo que es ciencia abierta y reconocer otras actividades, otros resultados de los investigadores más allá de sus publicaciones. Entonces, para concluir, como veis, la ciencia abierta es un concepto paraguas que abarca distintas dimensiones de lo que es apertura, con las fases de investigación y el grado de colaboración entre los agentes implicados. Representa un cambio robusto, extremadamente robusto en la manera de hacer ciencia, porque si evalúas de una manera diferente, si la comisión te pide, y ahora a nivel nacional también, de que tienes que responder no solo que publicaste en una revista tus resultados, pero tienes que tener un plan de acción en ciencia abierta casi. Esto va a demandar cambiar la manera de pensar lo que es hacer ciencia, ¿no? Entonces es un cambio muy robusto, es un cambio de paradigma en hacer ciencia. Es un movimiento acelerado, súper acelerado, que habéis visto, es de menos de 5 años, esto va muy rápido
y está hay mucho peso de la Comisión en esta nueva área de investigación europea. Pero sí que es un largo recorrido, o sea, se está poniendo mucha presión para que las cosas salgan, pero claro, esto hay que mover una norma, es que tenemos todo muy normalizado en nuestra cabeza, entonces hay que poner ahí que la cosa camine, es un largo recorrido, ¿no? O sea, cambiar las normas en nuestra cabeza es algo que tarda. Y yo creo que por eso mismo, si lo lees el agreement, vas a ver que es como, Dios, esto es muy chocante. Y sobre todo para la gente que está muy metido en la manera de investigar de hoy en día, choca. Pero yo soy psicóloga social y ahí estudiamos justamente estos cambios, ¿no? Y en los procesos de cambio lo que hay es primero un shock, ¿no? Hay presión de cosas muy alternativas que dices, por favor, ¿qué esto? ¿Cómo puede ser que...? Y en el feminismo ha sido así, por ejemplo, cuando en la diferencia no solo de género, pero también de los negros y blancos, ¿no? Que antes que era como... Había un shock y era normal que había esta separación y hoy en día decimos, por Dios, ¿cómo puede ser? Entonces, yo creo que va a haber un momento que vamos a decir, ¿cómo puede ser que en una época hemos sido evaluados solo por publicar en una revista que estaba ganando dinero con nosotros? ¿No? Y qué cosa más absurda, pero hoy en día seguimos esto así, ¿no? Y entonces es un largo recorrido porque esto tarda, o sea, como cualquier cambio en la sociedad tarda, y esto lo sé porque, bueno, cualquier uno sabe si piensa un poco, pero como estudiamos en psicología social, pues vemos que esto es científicamente que tarda, ¿no? Tienes que ahí estar presionando para que la cosa cambie, ¿no? Primero por leyes, primero son tratados de intenciones, después leyes, después se pone en práctica, la gente está un poco reticente de meter o no, y se va haciendo pequeñas acciones, pero va a haber un momento que eso va a salir. Y ahora lo que nos toca a nosotros es adaptar, ¿no? Estamos adaptando, está habiendo una adaptación a nivel nacional con las leyes y adentro de la universidad también se está se está esperando a ver qué sale, pero se va a implementar, se va a tener que implementar cosas que vienen, que no me gusta decir de que viene hasta arriba, porque esto es bastante, la colaboración adentro de COARA y todas esas leyes es bastante bottom-up, es bastante horizontal, se trata de hacer bastante horizontal, pero hay que haber algo que presione desde arriba también para que la cosa se mueva, ¿no? Si no se queda muy parado. Y es una adaptación sobre todo a vosotros jóvenes investigadores, porque como este es un proceso largo, pues los resultados de esto, no las consecuencias, pero los resultados de esto se va a venir dentro de algunos años. Pero si tenéis ganas, eso que digo, si tenéis ganas de hacer ciencia ciudadana o de hacer comunicación científica o publicar en otros sitios que no sean nada más que publicar en revistas indexadas, que hoy en día, claro que es importante y tenéis que hacerlo porque es lo que es la norma de hoy en día, pero también si queréis abrir un poco más el abanico y pensar en otras formas de investigar, pues esto está aquí para vosotros, ¿vale? Bueno, muchas gracias.